Tras la desaparición del maestro Wu, quedó un vacío en la historia que nadie ha contado. Justo después de los eventos de las manecillas del tiempo. Pero antes de que la oscuridad de los hijos de Garmadon amenazara a Ninjago, existe un capítulo secreto que conecta sus destinos. Bienvenidos a la senda de los difuntos. Hace frío y me estoy congelando. No debería, porque no estoy vivo. Estoy en un laberinto de hielo. Se siente como si hubiera estado aquí antes, y se siente como si no debiera estar aquí. Mis amigos están conmigo. Miran sus reflejos en las paredes de hielo y discuten qué significan. En sus reflejos se ven diferentes, más viejos y sabios. Llevan las túnicas del sensei. Jay parece extasiado de que su reflejo tenga un parche en el ojo. ¿Cree que es genial? Luego hay un cambio en su estado de ánimo y parece estar escondiendo algo. No hemos sido los mejores amigos últimamente. Trato de no pensar demasiado en ello. Mientras camino hacia la pared de hielo, me pregunto sobre mi propio reflejo. Parezco vivo de nuevo y no tiene mucho sentido. Mis manos brillan de un naranja intenso, pero lo que realmente llama mi atención es algo en mi frente. Una pequeña cicatriz verde. Me acerco mucho para ver bien y me doy cuenta de que hay algo moviéndose dentro de ella. Empieza a brillar. Quedo cegado por la luz mientras miro hacia el abismo. Mis amigos y yo hemos visto muchas cosas y lugares extraños, pero este se lleva el premio. Rostros flotan en un torbellino de verde que se retuerce constantemente. Son difíciles de distinguir, pero algunos me parecen familiares. Y escucho una voz que no he oído en mucho tiempo. Está llamando mi nombre una y otra vez. Duele en lo profundo. Así que doy un paso atrás de la pared, pero mi reflejo no responde. Solo se queda allí mirándome fríamente. La cicatriz en su frente comienza a convulsionar. Primero solo un poco, pero luego más violentamente. Y entonces toda su cabeza se abre. Es insoportable de ver, pero me encuentro incapaz de apartar la mirada. El cuerpo sin cabeza cae al suelo sin hacer ruido, pero la cicatriz permanece flotando en el aire. Trato de darme la vuelta, pero ahora no puedo moverme. Mis amigos siguen charlando, pero parece que sus voces están a 1.000.000 de millas de distancia. Me doy cuenta de que este es el final. La cicatriz sigue creciendo y ahora es tan grande como yo. Solo me quedo ahí mientras deja la pared de hielo. Viene hacia mí y me consume. Todo se vuelve verde. Aquí es cuando despierto. Siempre lo es. Debo haber tenido este sueño 100 veces, pero nunca se lo he contado a nadie. Es mi secreto. Y parece que hay muchos de esos últimamente. Estoy en mi habitación, en nuestro hogar. Un viejo templo flotando a unos 250 metros sobre el suelo. No sabemos por qué. Simplemente lo hizo un día. Sospecho que Jay y Nia saben algo al respecto de alguna manera. Han estado muy unidos últimamente. A veces juguetones y claramente enamorados. Pero otras veces parecen desconcertados. Hablan en voz baja y parecen estar examinando los terrenos del templo. Me alegro por ellos, pero también es inquietante. Yo también sé algo sobre el templo del Air Jitsu. Todavía está embrujado. Podría decírselo a los demás, pero asustaría a Jay, así que me lo he guardado para mí. Secretos. Sin embargo, despertar esta noche es diferente. Mi habitación está bañada por una luz verde brillante. Me recuerda a cómo los ojos de Lloyd han comenzado a cambiar después de que el maestro Wu desapareció. Entrena solo, tan intensamente, y realmente está conectado con sus poderes, sea lo que sea eso.
Lo ha hecho bien, reemplazando al maestro Wu, pero claramente no se siente cómodo con ello. Después de unos segundos tratando de encontrar la fuente de la luz verde, me doy cuenta de que la fuente soy yo. La luz viene de mí, de la cicatriz en mi frente, y eso no es lo único que es diferente. Junto a la ventana, el fantasma del maestro Yang flota en el aire. Tengo la sensación de que me ha estado observando durante un rato. Hay una expresión de tristeza en su rostro que no he visto desde esa noche en la cima del templo. La noche que intentó maldecirme, pero terminó salvándome. Me volví mortal de nuevo y él eligió quedarse atrás como el amo de la casa, o trató de salvarme, como estoy a punto de que me digan. Después de un silencio incómodo, le pregunto sobre mi cicatriz brillante. Su voz tiembla mientras habla y la respuesta me corta como un cuchillo. Mi querido Ko, eso no es una cicatriz. Es una grieta y se abrirá pronto.